Muy buenas tardes, noches. Soy Cindy Beltrán. Gracias por acompañarnos una semana más en la entrevista aquí en yatenteraste.mx y hoy estará con nosotros charlando nada más y nada menos que Priscila Salas. Ella forma parte del colectivo No te metas con nuestras hijas. Yo no sé si ustedes han oído o han visto lo que estas mujeres han estado haciendo en estos últimos años. Priscila, un placer. Muchas gracias. Gracias, Cindy. Gracias por invitarme y gracias a las personas que te acompañan, te siguen. Y en este colectivo que les decía, seguramente ustedes habrán escuchado o leído acerca de ellas porque en los últimos años han dado pauta y han hecho jalones y estirones, jalones de orejas a muchas de las autoridades en el tema precisamente de las mujeres, en el tema del feminicidio, en cosas que ocurrían, y yo recuerdo mucho y ahorita tú nos platicarás también algunos casos muy en particular. ¿Cómo te integras y cómo surge la idea de este colectivo, Priscila? Surge porque nosotras teníamos la preocupación de encontrar o distinguir que había un silencio bastante profundo y particular sobre algunos temas, ¿no? Eh, Principalmente había un silencio social, mediático, también institucional frente a los feminicidios de niñas y adolescentes. También había un silencio muy fuerte, muy marcado sobre la violencia sexual en el ámbito educativo y también yo creo que en todos los ámbitos, en este asunto de la violencia sexual, pero para nosotros resultó muy significativo el ámbito de lo educativo y la violencia sexual, puesto que descubrimos que había muchas niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de no nada más de acoso y hostigamiento, sino también de abuso y violación sexual en las escuelas de educación básica y media básica. Yo recuerdo, Priscila, particularmente el caso en 2018 de una escuela en Culiacán que ustedes revelaron lo que ahí estaba ocurriendo y que muchos papás, y a mí me da mucho coraje cuando pasa esto, de que, sí, sabes que sí es cierto, a mi vecina le había pasado, pero no había dicho nada. O sabes que la niña dijo, pero nadie le creyó. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en esta escuela? Y que simple y sencillamente no se estaba denunciando. Mira, y todavía muchas mamás y papás todavía prefieren o siguen en la práctica de no creerles a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes lo que les está pasando. Pero en realidad esa debería de ser la primera opción siempre, puesto que nadie inventa esas cosas ni para darse notoriedad ni para ganar nada, porque en México ser una mujer que denuncia algún tipo de violencia, pues no te da ninguna ventaja, no te da ninguna ganancia. Lo único que tienes es un largo viacrucis de instituciones, de revictimización y un montón de trámites y de obstáculos para acceder a la justicia. ¿Qué pasa todavía? Y ahora con la pandemia, la violencia se ha recrudecido y se ha recrudecido en el ámbito de lo familiar. ¿Por qué? Porque sabemos que las estadísticas nos dicen que la mayor parte de las agresiones y de las violencias se viven al interior del hogar, al interior de la familia. Entonces, es muy importante que siempre que un niño, una niña, un adolescente denuncia un tipo de violencia, hay que creerle. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ganancia en decirlo. Y principalmente en niñas y niños más pequeños, ellos no tienen el andamiaje psicológico ni experiencial para andar inventando ciertas cosas, ¿no? Y estás de Entonces, acuerdo que para llegar al tema de hablé y denuncié, tuvieron que pasar por una situación, o sea, para animarse a decir que vivieron esta situación no fue sencillo. Y encima de todo, el día que se animan, viene la revictimización, primero
social y del primer círculo, que dicen, no, es que la niña quiere llamar la atención, no, es que no debe ser cierto. La directora de la escuela, pues protegiendo ya sea al maestro o al personal que pueda estar involucrado. Y luego las autoridades, que a veces muy sutilmente empiezan a dar este tipo de declaraciones, otras más brutamente, que ahorita vamos a hablar de eso, empiezan a hablar de ciertas características, casi casi como queriendo justificar los temas de abuso, los temas de violación y también los temas de asesinato, incluso hablando de un contexto, diciendo que la víctima tuvo algo que ver. Yo recuerdo un dato en esto de las escuelas que daban las autoridades de educación y que decía, es que hay un alto porcentaje de estas denuncias que a la hora de la hora ya no se siguen porque no resultan ciertas. A ver, espérame tantito. A la hora de la hora, muchas niñas o familiares de las niñas se bajan del barco de la denuncia porque ven que no les están haciendo caso, porque ven que no les van a creer, no porque sea mentira que fueron víctimas de acoso. Entonces, este tipo de declaraciones tan desafortunadas hacen que la gente no se anime a denunciar. Hubo una funcionaria que torpemente habló de estos contextos cuando ustedes pues prácticamente hicieron la presión y la sociedad hizo la presión de, a ver, espérame tantito, jovencitas asesinadas y calcinadas precisamente en este 2020, Priscila. Y esas declaraciones fueron total y absolutamente desafortunadas y no podemos permitir como sociedad que se justifiquen los asesinatos y los intentos de desaparición de adolescentes además de esta manera tan sádica y cruel, y decir que lo que les pasa por ingobernables, porque simplemente ellas se salían de un paradigma, de una regla que cierta clase de personas creen que así debe de ser, ¿no? Ese modo de vivir. No, en realidad a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres no nos matan por ingobernables, nos matan porque hay una sociedad que es omisa, que es anuente, que cree que es correcto que a una niña o a un adolescente o a una mujer se le asesine y se le intente desaparecer por simplemente vivir del modo que a ella se le antoje, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendríamos que reflexionar muy seriamente qué estamos haciendo nosotras como sociedad y qué pautas le estamos dando a la autoridad, qué permisos le estamos dando a la autoridad para que la autoridad ejerza su poder y también ejerza justicia, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Es la Que impunidad. tenemos que estar. Se mata, se viola y se asalta y se roba y todo lo demás que hemos visto porque se puede, porque no hay Así es. consecuencias, así de sencillo, porque se puede, por Porque eso lo tenemos un están noventa y haciendo. siete por ciento de impunidad, Cindy, por eso. Y además te dicen, no, es que los feminicidios bajaron, casi casi como presumiéndolo, ¿no? Entonces te quedas tú, pues yo creo que con un crimen que hubiera, pero a esto le sumamos esto que a mí me ha llamado la atención particularmente y es la mayoría de los crímenes en contra de mujeres llevan este color, llevan este grado de crueldad y en este 2020 veíamos esta situación. Tú ves de repente en otros países, en otras ciudades, cómo, a ver, hay algún patrón a seguir, hay alguien que esté, ya lo hemos visto, ha habido asesinos seriales, incluso recientemente detectados. No hay una investigación porque no les importa, Priscila. Nosotros nos hemos dado cuenta que las autoridades aquí en México, no voy a hablar específicamente de Sinaloa porque es un problema nacional, son demasiado indolentes, omisos con los delitos en contra de las niñas, adolescentes y mujeres, porque todavía están inmersos en estas creencias de estereotipos que nos llevan a prejuicios dañinos en contra de las personas del sexo femenino, de la edad que sea, ¿no? Estos prejuicios siempre, eh, pues son los que nos llevan a sostener este tipo de ideas de que si te mataron era porque andabas a deshoras, vestida de cierta manera, eras fiestera, eras muy noviera, o sea, antes estabas involucrada en el crimen organizado, sector público o privado, entonces tenías una justificación que a final de cuentas es un se lo merecía por algo y por eso le pasó lo que le pasó. Pero, y aquí es donde nosotras es precisamente que nos ponemos de acuerdo para configurarnos como colectiva, ¿no? ¿Qué hizo Dayana? ¿Qué hace una niña
Terrible. que va a la tienda a comprar un heladito para merecer una muerte, un asesinato, una desaparición. O sea, no hay una justificación en donde tú puedas a estas ideas prejuiciosas acomodar muchos de estos asesinatos. No, y te van a decir, es que la mamá no la cuidó. Te van a decir, es que los papás no la cuidaron. Oye, ahí está uno de los ejemplos que decía ahorita, que resultó ser un policía, que todavía está prófugo, que no nada más era Dayana, que hubo otra víctima, que hubo otra víctima, que este tipo está operando, que le hacían exámenes muy en ello para ver psicológicamente los de control de confianza y demás, y estaba en una corporación. Y peor tantito, ya cometieron el error, el tipo cometió el crimen, no lo agarran, no lo pueden agarrar. Pero sí nos ha tocado eh, acompañar a algunas familias víctimas de desaparición o no localización de sus hijas. Y en la mayoría de los acompañamientos que hemos hecho, hemos tenido la fortuna, las familias han tenido la fortuna de poder haber encontrado a sus niñas, a sus hijas con vida. Solamente en uno de los casos, un caso muy comentado en Sinaloa, en Culiacán, pues no se logró recuperar a esta chica con vida, un caso muy lamentable, porque cada vida cuenta, cada vida vale, cada una de nosotras merece estar viva. Es muy curioso este asunto porque sigue siendo una situación en donde las familias todavía tienen que trabajar, luchar, batallar contra un montón de inercias y anuencias y omisiones institucionales para poder primero eh, acceder a la justicia, que todo comienza con una denuncia. Y aunque la ley dice que todas las muertes violentas de mujeres de cualquier edad tienen que ser investigadas como un feminicidio, aquí en Sinaloa no se logra. Y todavía no tenemos esta sensibilidad y todavía no tenemos un equipo que esté completamente preparado, sensibilizado, y lo digo a un 100%, ¿no? Que pueda identificar de manera adecuada cuáles son estas características del entorno de la violencia estructural, social, que dan pauta para que se cometa un feminicidio. Porque muchas veces estas circunstancias quedan escondidas detrás exactamente de todo lo que nosotros tenemos naturalizado y detrás de todos estos prejuicios en los que nosotros ya tenemos dado por hecho que así tienen que ser las cosas y se nos escapan estas relaciones de poder y estos contextos en los cuales las mujeres están siendo puestas en vulnerabilidad precisamente por las asimetrías de género. De lo que has visto tú en este colectivo, en este tiempo, ¿qué ha sido lo que particularmente o algún caso que particularmente te haya impactado más o que ha cambiado también en tu vida desde que estás en este colectivo? Híjole, a mí me han impactado mucho muchos casos. Este de esta chica que te decía que fue encontrada asesinada, su cuerpo fue abandonado en el allá en camino eh, rumbo a un poblado. A mí, ¿qué es lo que más me impacta? Me impacta mucho la indiferencia social. Eso me impacta muchísimo. Me impacta que haya siempre un montón de justificantes, de atenuantes para quienes pudieran haber cometido este tipo de delitos. A mí me llama sobremanera la atención que la gente está poco dispuesta, como sociedad, lo digo, ¿no? A buscar a las chicas, a las mujeres desaparecidas eh, y, y que estén siempre queriendo, en cualquier momento, parece que es solamente hace falta un pretexto
para que haya una pretexto para para provocar un linchamiento, ¿no? Para querer saber las causas, las circunstancias en las que ellas estaban, en las que fueron desaparecidas, y como que les molesta que hayan sido encontradas con vida. Y siempre aquí y es común escuchar, ¿no? Es que estaba con el novio, por eso desapareció. Y muchas veces las personas no se ponen a reflexionar y no se ponen a pensar que quizás eso solo sea un dicho, un dicho que además las chicas pueden haber sido obligadas a decirlo, y que las circunstancias de su desaparición en realidad fueron otras, y que la violencia contra nosotras está así, bien cerquita de nosotras, y que cualquiera podemos ser víctima de una situación de violencia de género, y que yo sé, yo entiendo que muchas veces estas ideas intentan también ser protectoras hacia las personas, decir, es que si yo tengo ciertas actitudes y ciertos modos de hacer las cosas a mí no me va a pasar, entonces me estoy protegiendo. Pero resulta que si nos ponemos a analizar los casos, te vas a dar cuenta que había niñas que han sido asesinadas, y que ellas no estaban teniendo actitudes extrañas, no estaban trasnochadas, no andaban de novieras, no andaban a deshoras. Hay niñas que han sido asesinadas que estaban en su casa haciendo la tarea. Entonces, estas ideas que nosotras a veces preferimos creer para protegernos a nosotras mismas, y no son en realidad parte de la realidad de las historias de estos feminicidios. Muchas veces, y esto es escalofriante, eh, bueno, sabemos que el 30% de los feminicidios los cometen personas cercanas a las víctimas, y que son cometidos en sus casas por un familiar, por alguien que las quería. En el 70-80% de la violencia sexual es cometida al interior de la familia. En la producción y distribución de material de abuso sexual infantil es cercano al 80 al 90% también. O sea, es en la casa o por un conocido. Entonces, estas ideas que nos llevan a creer. Por eso no les gusta hablarlo, porque les incomoda, porque les llega el saco, porque como mi hermano va a manosear a mi hija o a mi hijo, como mi Mi marido, papá, como mi papá. Es algo horrible, pero es real que está pasando, y entonces muchas veces prefieren proteger al abusador o a veces hasta el asesino antes que entrar en el tema de la denuncia, y la víctima en la ignorancia lo va a superar. Quitan la denuncia o no hacen la denuncia porque dicen, con el tiempo la niña lo va a superar, se le va a olvidar. ¿Qué idea tan pendeja? Se le va a olvidar. De veras, de veras. la, He escuchado estas la, versiones. la, Es que estaba muy chiquita. es horrible. Es horrible. Imagínate, hemos tenido acompañamientos en casos donde las niñas han sido abusadas por su papá desde los 12 años hasta los 20, 21 años. Cuando ellas llegan a la mayoría de edad, los han denunciado con un costo para ellas que ha llegado hasta quedarse sin familia. Ellas tienen que irse de la casa, emprender obviamente una vida sola, emprender el camino de la búsqueda y el acceso a la justicia, y emprender el camino de igual restituirse a ellas mismas la tranquilidad, la paz emocional, la salud emocional, y ser resilientes y comenzar a vivir y a dejar de ser víctimas. Pero imagínate la vida de una niña que comenzó a ser abusada a los 12 años y que tuvo casi 10 años de abuso, de violaciones por parte de su papá, y que en un momento de la vida decide denunciarlo y su familia le da la espalda.
Yo creo que tenemos que comenzar a hablar de eso, ¿no? Porque hay discursos muy dados a exaltar las virtudes de la familia. Y yo creo que tenemos que desmontar esos discursos, ¿no? Y basarnos principalmente en las estadísticas. Las estadísticas son datos duros, no Claro. nos mienten de lo que está pasando, no nos están contando mentiras. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos respaldando esos discursos de, es que la familia de tal modo funciona, es mejor, es lo que debe ser. Nosotros debemos de educar, las familias debemos de educar a nuestras hijas e hijos en la sexualidad porque es lo que más les conviene. ¿Qué les va a hacer? ¿Qué, con estas estadísticas, qué crees tú que se le puede decir a un niño, a una niña? Que el incesto es adecuado, que la violación sexual se te va a olvidar, que la tienes que vivir porque eso va a mantener unida a la familia. Terrible, 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 terrible. Es un tema que en lo particular creo que nos duele mucho y que no se aborda en la casa, no se aborda por las autoridades, porque yo no he visto a una representante ni del DIF, ni de la protección a infantes, ni de las mujeres, ni de nada, que tome el toro por los cuernos y que hable de esto así abiertamente. Y tenemos esto, vamos a hacer esto, porque no se puede seguir ocultando. Ahora, la versión de la familia feliz puede llegar a ser posible y puede ser sana si nosotros les enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas qué es lo que es sano y hasta dónde se puede permitir. No estamos diciendo en esta entrevista, ni estamos apostando ni a la desunión, ni a que no, sino a las relaciones sanas. Pues ahí está. Priscila, muchísimas gracias por platicar ampliamente con nosotros aquí en la entrevista. Espero que como sociedad comencemos a hablar y a discutir estos problemas que nos involucran directamente y comencemos a exigirles a las autoridades que tomen acciones Claro. claras. Que desquiten el sueldo, siempre les digo, que desquiten el sueldo, los sueldazos que les pagamos, que los desquiten mínimamente. Muchas gracias, Priscila, y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en la entrevista de Ya te enteraste.mx.